A ver, piensen en esto por un segundo. ¿Qué tal si les dijera que tenemos en nuestras manos un correo que tardó casi 2000 años en llegar? Bueno, hoy lo vamos a abrir. Juntos, vamos a descifrar estas cartas, las famosas epístolas, que no son solo una pieza clave del Nuevo Testamento. No, han moldeado nuestra cultura de maneras que, créanme, a veces ni nos damos cuenta. Y para que entremos en materia, les lanzo un dato que a mí me voló la cabeza la primera vez que lo escuché. ¿Sabían que más de un tercio del Nuevo Testamento, sí, el 35%, son cartas? Esto las convierte por lejos en el tipo de escrito más común en toda esta colección de libros. Y ojo, que esto no fue casualidad, fue una decisión súper intencional y muy estratégica. Ok, entonces, ¿cuál es el plan para hoy? Rapidito. Primero, vamos a ver por qué una epístola tiene tanto poder. Segundo, le hacemos una autopsia a una carta para ver sus partes. Tercero, nos ponemos en modo detective para entender el contexto de la época. Y por último, lo más importante, vemos cómo traer todo ese mensaje a nuestros días. Muy bien, arranquemos con el primer punto. Pensemos en las cartas como, no sé, el social media de la antigüedad. La pregunta es, ¿por qué este formato tan particular fue el elegido para comunicar algo tan grande? Resulta que hay como 3 grandes razones. La primera es obvia. Era la forma de mantenerse en contacto con las nuevas iglesias. ¡Vital! Segundo, con estas cartas lograban algo que los expertos llaman presencia apostólica, o sea, su autoridad y sus enseñanzas llegaban intactas aunque estuvieran a kilómetros de distancia. Y tercero, y esto es lo que a mí me parece genial, es la flexibilidad del formato. En un párrafo tenías teología súper profunda y al siguiente un consejo práctico sobre la vida diaria. Una mezcla increíble. Ahora, un paréntesis que es interesante. Hubo un académico, un tal Adolf Deismann, que hizo una distinción que marcó un antes y un después. Dijo, a ver, una cosa es una carta, algo privado, personal, un pedacito de vida, como la que le escriben a Filemón. Y otra cosa muy distinta es una epístola, que es más bien una obra de arte literaria, pensada para que la lea muchísima gente, como el libro de Romanos. Pero aquí viene lo bueno. La realidad es que las cartas del Nuevo Testamento son las dos cosas a la vez. No encajan bien en ninguna de las dos cajas. Tienen esa calidez, esa cosa personal de una carta privada, pero al mismo tiempo tienen el peso, la autoridad y el alcance de una epístola pública. Y es justo en esa fusión donde radica gran parte de su poder y por qué nos siguen hablando hoy. Ok, vamos a la segunda parte. Ahora vamos a meternos en el cómo. ¿Cómo se escribían estas cartas? Les prometo que cuando entendamos su estructura, que era bastante predecible, estos textos tan antiguos van a parecer mucho menos complicados, y sí, mucho más claros. Miren, en esa época, la gente escribía cartas siguiendo una especie de fórmula, un molde de 4 pasos. Primero, la apertura. Hola, soy yo y te escribo a ti. Segundo, una acción de gracias, un momento para dar gracias por algo. Tercero, el cuerpo, que es el meollo del asunto. Y cuarto, el cierre, con los saludos finales y buenos deseos. Pero aquí es donde la cosa se pone buenísima, porque los apóstoles no solo usaron este molde, lo hackearon, lo llenaron de un significado teológico increíble. Fíjense en el saludo. Lo normal era decir Sheirein, que es básicamente hola. ¿Qué hicieron ellos? Lo cambiaron por Charis kai eirene, o sea, gracia y paz. Eso no es un simple saludo, es el evangelio entero metido en 2 palabras. Es más, hasta lo que no decían era a propósito. El mejor ejemplo es la carta a los Gálatas. Pablo está pero tan alarmado por lo que está pasando ahí, que se salta por completo la parte de acción de gracias. Va del saludo directo a uno de los regaños más duros que vamos a encontrar en la Biblia. Esa ausencia es como una sirena de emergencia para quien lee. Y todo esto nos lleva a lo que es probablemente la clave más importante para interpretar bien estas cartas. Tenemos que entender un concepto que se llama teología ocasional. ¿Y qué es eso? Suena complicado, pero no lo es. Significa simple y sencillamente que estas cartas no son libros de teología escritos en el vacío, desde una biblioteca. ¡Para nada! Son la verdad de Dios aplicada a problemas súper reales, a preguntas concretas y a circunstancias específicas que vivían iglesias de carne y hueso en el siglo I. Es tal cual, teología en plena acción. Hay una analogía que me encanta y lo explica perfecto. 2 expertos, Gordon Fee y Douglas Stuart, dijeron que leer una epístola es como escuchar solo un lado de una llamada telefónica. Es genial. Tenemos la respuesta de Dios, que es inspirada, pero para que esa respuesta tenga todo el sentido del mundo, necesitamos hacer el trabajo de reconstruir qué estaban preguntando o qué estaba pasando al otro lado de la línea.
Pongamos un ejemplo para que esto quede clarísimo. Corinto. Si queremos entender la primera carta a los Corintios, es fundamental que primero entendamos cómo era esa ciudad, que, para decirlo suave, era una metrópolis complicadísima, llena de orgullo e inmoralidad. Imagínense, Corinto era una ciudad con mucho dinero, súper cosmopolita, una colonia romana importante. Pero su fama era terrible. El descontrol era tal que hasta se inventaron un verbo, corintianizar, que significaba básicamente fornicar. Además, estaba el culto a la diosa Afrodita por todos lados y era la cuna de los sofistas, estos oradores que promovían el culto a la personalidad. Con todo ese panorama, de repente los problemas de los que habla Pablo en su carta, las divisiones, la inmoralidad, el orgullo, cobran todo el sentido del mundo. ¿A que sí? Muy bien. Ya vimos el por qué, el cómo y el dónde de estas cartas. Pero ahora viene la pregunta del millón. ¿Y todo esto, para qué nos sirve hoy? ¿Cómo traemos ese mensaje tan antiguo a nuestro mundo? Bueno, de eso se trata la última parte, de construir ese puente. Hay un modelo buenísimo para esto. Se llama el viaje interpretativo. Son 5 pasos. Paso 1. Entender el texto en su mundo, en su contexto original. Paso 2. Medir la distancia. ¿Qué tan diferente es su mundo del nuestro? Paso 3. Cruzar el puente. Aquí buscamos los principios teológicos que no cambian con el tiempo. Paso 4. Consultar el mapa completo, o sea, ver que ese principio sea coherente con el resto de la Biblia. Y el paso 5, el final. Aterrizar ese principio en nuestro pueblo, en nuestra vida, hoy. Y esto, al final del día, es el corazón de todo. El objetivo de leer y estudiar estas cartas no es solo llenarnos la cabeza de datos, no es un ejercicio académico. La meta es la transformación, porque en estas cartas la buena teología, la doctrina, siempre te lleva a la devoción y a vivir de una manera diferente. El saber tiene que llevarnos al hacer. Y con esta idea cerramos. La pregunta que queda en el aire, y es una pregunta para cada quien, es esta. Si estas cartas son teología en acción, ¿a qué acción concreta nos están llamando hoy a nosotros? Es una buena pregunta para quedarse pensando, ¿no? Gracias por habernos acompañado en este recorrido.